Hola, ¿qué tal? En esta entrega lo que vamos a ver es el tema de las vacunas que ha desarrollado la burguesía en contra del materialismo histórico, en contra de la visión de la historia en tanto ciencia que ha desarrollado Marx, cómo pretenden a partir de estas vacunas desarticular toda nuestra concepción, toda una idea que realmente es muy profunda acerca de cuál es la base de los procesos históricos, en pos de, no construir nada en su lugar, sino volver la historia a momentos previos al marxismo, en los cuales eran un conjunto de anécdotas, una especie de revista de chimentos de lo que estaba sucediendo en las altas esferas de una sociedad. Esto es lo que vamos a ver en el capítulo de hoy de la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva, el capítulo sobre las vacunas. Bien, decíamos, ¿cómo se puede responder a un esquema tan contundente como el que da Marx en tan breves líneas, donde explica de manera científica el acontecer histórico? De alguna manera la historia deja de ser una recolección de anécdotas para pasar a tener una lógica de desarrollo, una lógica que por otra parte es seguible a lo largo de toda la historia de la humanidad y que tiene un fundamento muy importante en lo que es la base de la sociedad, que es la producción material, aquello con lo cual nos encontramos cuando venimos a este mundo, que es que nacemos en una clase, en una determinada época histórica, en una determinada nación, y que hacemos la historia. Claro que somos nosotros, los seres humanos, los que hacemos la historia, pero de acuerdo a condiciones muy precisas, muy específicas, que son las condiciones históricas, de las cuales fundamentalmente, como dice Marx, somos la criatura. En este capítulo vamos a ver cómo hace precisamente la burguesía para contestarnos y cómo estas respuestas, de alguna manera u otra, si bien tienen que ver con puntos débiles del marxismo, que a lo largo de su historia, al no haber desarrollado respuestas, ha dejado flancos para que golpeen, en general tienen muy poco fundamento. La primera respuesta que se le da al marxismo desde el posmodernismo es que el marxismo sería positivista, cientificista, ¿sí? De alguna manera, que ese esquema del cual hemos hablado en las últimas dos reuniones, el tema del materialismo histórico con las sucesivas fases, sería de alguna manera esquemático, ¿sí? Porque claro, si vos tenés un muy buen esquema que te explica un montón de cosas, ¿cómo le podés responder? Decís, es esquemático, y ya tuviste una respuesta, ya respondiste algo, aunque no respondiste nada. Los marxistas tuvieron un fuerte debate con los positivistas precisamente porque los positivistas entendían que la sociedad se iba a desarrollar por el desarrollo del conocimiento científico, es decir, al margen de la lucha de clases, el propio desarrollo de la ciencia va a permitir que todos vivamos y gocemos de un bienestar general. Mientras que el marxismo lo que plantea es que depende a quién sirva esa ciencia, depende de qué clase social se sirva con esa ciencia. Si es la burguesía quien se sirve de la ciencia, lo va a hacer para oprimir, y si es el proletariado, si son las clases trabajadoras, se va a servir de esa ciencia precisamente para poder desarrollar una mejor vida. El posmodernismo, entonces, mientras el marxismo estaba combatiendo con el positivismo, lo agarra por detrás, del lado del irracionalismo. Del lado del irracionalismo va a plantear que el marxismo es positivista precisamente por su pretensión de ciencia. Y en base a eso lo que va a definir es que nada es ciencia, que todos son, en todo caso, opiniones individuales y pareceres, y que está muy bien que esto sea así. ¿Sí? Es decir, desarticular toda posibilidad de convicción es lo que se plantea desde el posmodernismo. Por supuesto, ¿a quién le conviene esto? Desarticuladas todas las convicciones, lo único que queda en pie y lo que ningún posmoderno va a poder desarticular es el ansia de ganancia, es la ambición, es el ansia de dinero que tienen los burgueses, por supuesto. Entonces, mientras nosotros nos estamos replanteando nuestras convicciones,
nos enredamos con los posmodernos en largas discusiones, ellos siguen haciendo de este mundo un lugar donde cada vez más la explotación y la asfixia de los pueblos es parte cotidiana de la vida. Y ese es el rol que cumple el posmodernismo. Por eso, digamos, cuando un profesor posmoderno en la facultad te plantee que los marxistas son positivistas porque les interesan esas cosas de la ciencia que está perimida, que tiene que ver con la razón occidental y que ellos pasan de todo eso, preguntale si cuando tienen un hijo con neumonía lo lleva al chamán. Preguntale, es una buena forma de desarticular a los posmodernos. Cuando tiene un pibe con neumonía, seguro lo llevan al mejor médico, le da el mejor antibiótico que desarrolló la ciencia. Es decir, la ciencia cuando en realidad se mete con mi vida, ahí sí la utilizo. Pero cuando tengo que ir a la academia, ir a las universidades de ciencias sociales, lo que hago es vender anticiencia. A las de ciencias sociales, ojo, no ingeniería, donde tienen que estar los cuadros que les construyan los puentes y los caminos, no en los estudios contables, no en medicina, no, por supuesto, para sus fuerzas militares, sí para aquellos que de una manera u otra históricamente tuvieron un saber que se contrapuso, que de alguna manera tuvo algún tipo de crítica del sistema capitalista. La idea es hundirnos en la charca posmoderna. Otro de los elementos es el evolucionismo, producto relacionado con este anterior. Sos positivista, sos cientificista, sos evolucionista. Sí, tiene que ver con lo que hablábamos hace un par de clases, con esto de la onda políticamente correcta, decir que nada evoluciona, ¿sí? Esto, por supuesto, se relaciona también con otra de las versiones de esto, que es el relativismo social. Digamos que todas estas visiones se venden como, por izquierda, como siempre es así, se venden como progresistas, como piolas. Lévi-Strauss, el autor que plantea el relativismo social, habla de que dos trenes se cruzan, cuál va para adelante, cuál va para atrás. ¿Cómo podés hacer para saber que una sociedad es mejor, que otra sociedad es peor? Y la típica posmoderna, qué es peor, qué es mejor, es con la que te salen los posmodernos. Desde esa lejanía que te da la disociación posmoderna, esa actitud de frialdad frente a todo lo humano que el posmodernismo lleva hacia el estudiantado y hacia gran parte de nuestra intelectualidad, vos podés plantearte tranquilamente qué sociedad es mejor, Chile con Salvador Allende o Chile con Pinochet. Ninguna es mejor, ninguna es peor, todas son iguales. Como decía, ellos te la venden siempre como algo progresista, piola, entonces te dicen, no, claro, si vos decís que hay una sociedad mejor, no respetás las culturas originarias, no respetás los pueblos del África y sus culturas que son muy respetables, y ahí venimos los occidentales a querer conquistarlos y a querer demostrarles que son primitivos, etcétera, etcétera. Pero en el fondo es un argumento contra el marxismo. Porque es decir, no hay sociedad superior, no hay sociedad inferior, todas dan lo mismo. Sea dictadura militar, sea el neoliberalismo más salvaje, son todas lo mismo, simplemente son diferentes. Y esto es un servicio para la burguesía enorme, ¿sí? Por supuesto que en este marco también está, como decíamos, el evolucionismo y esa visión del evolucionismo como algo negativo, ¿sí? Evolucionismo significa pura y exclusivamente darwinismo social, es decir, la supervivencia neoliberal de los capitales concentrados destruyendo a los pueblos del mundo, ¿sí? Y nosotros los marxistas lo que planteamos es que más evolucionado puede ser tranquilamente más empático, más solidario, más revolucionario, el Che Guevara, ¿sí? Tranquilamente, como forma, como expresión, como arquetipo del revolucionario, que eso puede ser lo más evolucionario. Hay otra respuesta que se da al marxismo que viene del propio marxismo. Se toma Gramsci y se plantea una frase que utilizó en el Benedetto Croce, un texto donde él plantea que el materialismo histórico tendría que ser más histórico y menos materialista, porque esa visión del materialismo histórico con sus fases puede ser causa de imbécil pasividad. Así lo plantea Gramsci y está planteando un debate muy fuerte con ese materialismo mecanicista que hablaba de la mecánica de los cambios sociales y donde, bueno, por ahí eso podía llegar a generar una visión, digamos, estática ¿no? de actividad ofensiva en la lucha de clases, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que en la historia de las revoluciones ni Marx, ni Engels, ni Fidel, ni el Che Guevara, ni Ho Chi Minh, ni Mao han dudado ni por un instante de que el socialismo es el futuro de la humanidad. De hecho, ir a un combate
ir a una lucha, una arenga, requiere de alguna manera que la victoria esté presente. Es un arma de lucha. La fe en la propia victoria es un arma de lucha y eso lo sabe mejor la derecha que nosotros mismos muchas veces. Imagínense un posmoderno teniendo que ir a la guerra diciendo, bueno, no sabemos si vamos a ganar, no sabemos si vamos a perder. Miren, pueden quedar nuestras tripas en campo de batalla. Está todo tan relativo, ¿sí? Indudablemente las tropas dejarían las armas y se irían. Y esto es lo que hicieron los posmodernos durante décadas con nuestra intelectualidad. La han desfasado de la lucha de clases, la han alejado de las necesidades del pueblo argentino, al punto que en la anterior década neoliberal quienes tuvieron que salir a la calle no fueron los universitarios, sino que fueron los propios piqueteros. El pueblo muerto de hambre es el que tuvo que decir basta al neoliberalismo. Digamos que, por otra parte, Marx mismo planteaba aquella famosa carta a Weidemayer del 5 de marzo de 1852, donde plantea que lo que él había aportado nuevo en demostrar era solo que la existencia de las clases solo va unida a determinada fase histórica del desarrollo de la producción, que la lucha de clases conduce necesariamente, así lo dice, a la dictadura del proletariado, es decir, al poder popular, podríamos decir hoy, y que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. Así lo planteaba Marx en su momento. Otro de los argumentos que está muy en boga es el del eurocentrismo. Eurocentrismo alude a que Marx hizo su teoría en Europa, entonces las categorías que utiliza Marx tendrían vigencia en Europa y no en Latinoamérica, y de ahí un discurso de nacionalismo latinoamericano medio berreta, medio anti-internacionalista, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, hay que tener en claro una cuestión. Marx ha escrito en algunos momentos acerca del avance de Estados Unidos sobre México en términos laudatorios que iban a llevar el futuro a la humanidad, los yanquis. Ha escrito también lo mismo en similares términos acerca de la conquista de la India por parte de los ingleses. Y por otra parte, sus definiciones acerca de Bolívar no han sido las mejores. El tema está que de aquí los teóricos de las epistemologías del sur lo que hacen es denigrar a Marx y plantearse que su teoría realmente está muy errada. Y nosotros consideramos que esto es lo mismo que si a vos te regalan un edificio de 10 pisos, vos vas entrando por ese edificio y ves un par de piedras flojas y decís, no, mira, estas piedras no, está muy mal. Son detalles comparados con toda la enorme cantidad, todo el enorme acervo teórico que nos ha dado Marx y todas las posibilidades que le ha dado a la posibilidad de que los pueblos se liberen del yugo capitalista. Digamos entonces que cuando hablamos de eurocentrismo tenemos que plantearnos, por un lado, esta visión de que las categorías que se utilizan en Europa no sirven para describir lo que pasa en América. Hay que ver si la categoría de plusvalía no puede ser aplicada a la América capitalista. Y nosotros decimos que sí, que la misma plusvalía que extraen en Europa es la que extraen en África, es la que extraen en Asia, es la que extraen aquí en Latinoamérica. Entonces lo de euro que jode es la categoría de plusvalía. Y cuando empezás a rascar un poco a estos teóricos de la americanidad que supuestamente dialogan con la Pachamama, te vas dando cuenta de su accionar política. Ahí lo tenés a Boaventura de Sousa Santos, quien está bancado por la cooperación europea, por un lado, y que junto con otro teórico, Aníbal Quijano, han llegado a hacer una carta, a firmar una carta donde directamente, en el peor momento de las guarimbas, llamaban a Maduro a tener que dialogar con esa oposición bestial. Esa visión de que el marxismo es eurocentrista sirve para descalificar al marxismo y para pretender, explotando un nacionalismo, alejar a las masas populares del marxismo, ¿sí? Por último, estas visiones hoy, digamos, del marxismo reciben una profunda, pero profundísima, digamos, un aval muy importante de parte de los últimos desarrollos de la teoría de la complejidad. Aquí lo tenemos a Roger Lewin, quien nos plantea claramente cómo están investigando ahí la Universidad de Santa Fe en los Estados Unidos y qué es lo que están descubriendo los nuevos teóricos de la complejidad con la ultramoderna ciencia de la complejidad. Texto escrito en 1995, Complejidad, editorial Tudquest. Dice, está hablando con Chris Langton, un especialista en inteligencia artificial. Y mirá lo que descubrieron los yanquis. Acá están todas esas bandas de cazadores de ahí afuera, grupos de individuos en los que todos son capaces de hacer todas las tareas. Cada uno de ellos puede cazar, recolectar plantas,
hacer ropa, etc. Interaccionan entre sí, se produce una especialización y van, transición de fase, todo cambia. Se produce un nuevo nivel de organización social, un nivel superior de complejidad. ¿Sí? Le estaba mostrando a Roger Lewin, antropólogo famosísimo, cómo los yanquis estaban redescubriendo el materialismo histórico, ¿sí? Con sus propias categorías, por supuesto, pero cómo ellos empezaban a ver que las sociedades evolucionan, porque esto sucede. Las sociedades son sistemas dinámicos complejos, son sistemas vivos que evolucionan. En esa evolución el próximo paso es la transformación del capitalismo en socialismo, el despertar de los pueblos, el desarrollo de las capacidades emocionales de los pueblos del mundo, la alfabetización emocional a escala global, ¿eh? Por supuesto que en ese marco también hay categorías que hay que extraer de lo que son los teóricos de la complejidad. Una de ellas es la de propiedad emergente. Tenés elementos que interaccionan en lo local y que generan una propiedad emergente que no depende directamente de esa interacción, sino que es una propiedad emergente diferente, superior a esa interacción y que a su vez realimenta, ¿sí? y reordena a esa interacción de abajo. Por ejemplo, las neuronas generan la mente, el proceso mental hace cambiar la interacción neuronal. Las hormigas y el hormiguero, ¿sí? Son todas propiedades emergentes. Estas fases que hemos visto del desarrollo de la sociedad también son propiedades emergentes. ¿Y por qué? Porque efectivamente tanto en China como en Japón las sociedades se han ido desarrollando de una manera diferente de lo que ha sido, o por lo menos separada de lo que ha sido Europa, y sin embargo han pasado por etapa feudal, por etapa capitalista, ¿sí? Y esas transiciones se han dado de manera muy similar con desarrollos diferentes, lo cual demuestra que no es solamente un esquema que sirve para Europa, sino que es un esquema que describe precisamente una propiedad emergente del sistema, que es que el sistema en su desarrollo tiene saltos cualitativos y llegan a atractores, cuencas donde los sistemas se van desarrollando y se van estructurando de acuerdo a distintos parámetros que se van dando y que generan esas formas a las cuales denominamos esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo, ¿sí? Es decir, la ciencia de la complejidad hoy da un fuerte aval a todas estas teorías que planteaban Marx y Engels y precisamente empiezan a desarticular lo que ha sido toda la avalancha posmoderna que hemos tenido en Argentina, por lo menos de los 80 hasta ahora. Hasta aquí, entonces, el tema de las vacunas, ¿sí? Vamos a proponerle a partir de ahora una respuesta muy clara al posmodernismo, del cual hemos ido introduciendo algunos elementos, y a partir de aquí una propuesta de desarrollo teórico para nuestra teoría, para el marxismo.